Bienvenidos a otro capítulo de Economía Ruda y Primitiva, donde vamos a abordar el concepto de renta y qué la determina en la obra de Adam Smith. Cuando Smith explica la teoría de la renta, lo hace en el capítulo 11 de su libro 1. El capítulo es el más largo de todos. Tiene 3 partes donde aborda la renta y después tiene más partes donde se pone a hablar de la producción de las minas y en particular va a dedicar como 40 carillas a el valor de la plata y el oro. No lo vamos a abordar acá pues es realmente extenso. Solo me quiero ceñir al concepto de renta que va a explicar en este capítulo. Dice Smith, hay 3 tipos de renta, que son los productos de la tierra que proporcionan siempre una renta al dueño, los productos de la tierra que unas veces dan renta y otras no, y hay otros productos de la renta que tienen variaciones. A veces dan y a veces no, y no siempre proporcionan. Por lo cual el capítulo, para explicar la renta, lo separa en estas 3 partes. No vamos a abordar las 3 partes, vamos a ir al concepto de renta directamente y cómo se determina. Smith lo que dice es, la renta no es lo mismo que el beneficio y el salario. Dice, hay 3 tipos como de ingresos, si se quiere. Entonces dice, la renta, considerada como el precio que se paga por el uso de la tierra, es naturalmente el precio más elevado que el colono se halla en condiciones de pagar en las circunstancias en que la tierra se encuentra. Al estipularse las cláusulas del arrendamiento, el propietario, el dueño de la tierra, se las compone para no dejar al colono, sino aquella porción del producto que es necesaria para mantener el capital que proporciona la simiente, o sea, el producto de la tierra, pagar al trabajo y comprar y mantener ganado, con otros instrumentos de labor. Entonces, lo que Smith está explicando es que si vos sos un productor que tiene que pagarle a los trabajadores y tiene que pagar lo necesario para producir, más la maquinaria, más su uso, etc. Y vos tenés que alquilar una tierra para hacer esto, vos para empezar a poder pagar un alquiler por ese pedazo de tierra, antes tenés que cubrir la ganancia promedio del capital, o sea, el capital, su uso y la ganancia promedio, más lo que tengas que pagar del trabajo, que van a ser los salarios normales. Entonces, lo que dice, y acá es el ejemplo que digo, para que se pueda pagar una renta en el alquiler de la tierra, acá le pongo tipo 1, el producto que se saca de esa producción tiene que cubrir la ganancia ordinaria y los salarios normales. Una vez que cubre eso, y vos vendés el producto, tenés que poder cubrir lo que le estás pagando al campo. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera, la renta no está determinada como el capital y el trabajo. ¿De qué dependía el capital, el retorno del capital o la ganancia? Depende de la tasa promedio que haya en ese sector. Y el trabajo depende de lo necesario para subsistir. La renta, en definitiva, es una proporción del proceso productivo que se apropia al dueño de la tierra luego de cubrir las tasas normales de lo anterior. Por lo tanto, solo va a haber renta, si se quiere, cuando lo que se está produciendo en la tierra deje ese margen para pagarla. Y Smith acá hace algunos comentarios, dice, bueno, alguno imagina que la renta no es otra cosa sino el beneficio razonable o el interés del capital que el propietario empleó en mejorar el suelo. Y dice, no necesariamente. Hay propietarios que exigen renta aún por tierras que no tienen ninguna mejora eh, o que no tienen ninguna adición hecha, ¿no? Tierras que no se le mejoraron sus capacidades productivas, ni se cercó, ni se hizo absolutamente nada. Smith también da un ejemplo y dice, a veces se paga renta también por lugares donde no se puede ni mejorar, que es por ejemplo, bueno, da el ejemplo acá de una alga marina que se llama salicor, que parece que se produce esta alga en unas piedras en Inglaterra cuando la marea sube y baja, y cuando baja quedan las algas, se secan y eso se usa para hacer cosas, creo jabón, cristal, dice Smith. Bueno, si vos querés apropiarte de esas algas, tenés que pagar el acceso a poder recogerlo, con lo cual ahí no hay ni mejora ni posibilidad de mejora. Y Smith entonces, ¿qué plantea esto? Bueno, la renta a la tierra, considerada como un precio que se paga por el uso de la tierra, es naturalmente un precio de monopolio, dice. No guarda proporción con las mejoras que el propietario... No guarda proporción con las mejoras que el propietario pudiera haber hecho en ella, ni con lo que la tierra puede rendir, sino más bien con lo que el colono está dispuesto a dar. Y Smith acá llega a una conclusión que dice la renta es parte de la composición del precio de las mercancías, dice. Pero es distinto a cómo determina el salario y los beneficios. Porque dice, los salarios y los beneficios, si son altos o son bajos, lo que van a hacer es que los precios sean elevados o bajos, ¿no?
Ahora, una renta alta es consecuencia que el precio sea alto. Y una renta baja es consecuencia que el precio sea bajo. ¿Qué significa esto? Si vos lo que producís en la tierra con el capital y el trabajo tiene un precio bajo, no puedes pagar mucha renta. Y por más que el rentista te quiera cobrar un montón por el uso de la tierra, y suponete que el productor paga esa renta, eventualmente en algún periodo de tiempo se va a tener que ir porque la venta de ese producto no le va a hacer repagar el uso del capital y del trabajo y la renta que está pagando alta. ¿Se entiende? Eso es un poco lo que Smith está planteando acá. Para que haya renta, después del proceso de trabajo, donde se paga la tasa promedio de capital y lo del salario promedio de la economía, tiene que quedar una porción que se pueda pagar en renta. Si eso no se puede hacer, no se va a pagar renta. No porque no quiera el que se lo alquila, sino porque eventualmente va a fundir o va a dejar de producir. Entonces, Smith concluye, el precio de una mercancía particular es elevado o bajo porque es necesario pagar salarios o beneficios altos o cortos para hacerla llegar hasta el mercado. Pero que ese precio sea bajo o alto, o más o menos el suficiente para pagar aquellos salarios y beneficios, da origen a que la renta de la tierra sea mayor o menor, o que no haya absolutamente renta. La idea de la renta es la que expliqué hasta recién en la obra de Smith. Van a ser varios autores posteriores, en particular es muy reconocida la obra de Ricardo, que va a hablar de la renta diferencial, pero Marx también va a continuar con los temas de la renta y al hacerle algunas adiciones más. Con esto que expliqué ya nos queda una idea de cómo se determina la renta en la obra de Smith, como para darle un cierre a este libro primero de su obra. Muchas gracias.